Y vamos con Ernesto López Portillo. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Hola Mario, qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Ernesto, quien coordina el programa de seguridad ciudadana en la Universidad Iberoamericana. Oye, queríamos tocar base contigo a propósito de la violencia y la violencia electoral, porque pues no hay semana en la que no terminemos informando en foro y en otros espacios sobre los ataques contra candidatos y candidatos. Sí, más allá de los números, que por supuesto, y las historias, por supuesto, de las personas que son atacadas y en muchos casos asesinadas, en contextos que podemos llamar de violencia política, más allá de la numeralia de esta tragedia, yo quisiera hacer dos grandes puntualizaciones, Mario. Una que tiene que ver con un cambio en la hipótesis sobre el rol político de la delincuencia organizada en México, y dos, algo que parece obvio, pero no lo es. Voy a empezar por lo segundo, que es esperar contención de la violencia en un país que vive en la impunidad. Es decir, esperar que la violencia en campañas sea contenida cuando la violencia fuera de campañas no es contenida. Claro, que sea distinto, pues no hay bases para creerlo. Bueno, los sistemas de inteligencia, no tenemos control, información, acceso a poder siquiera tener una relativa idea del estado de salud de los sistemas de inteligencia. La inteligencia es información con valor agregado a través de procesos técnicos, profesionales, especializados, que te permiten, Mario, establecer diagnósticos claros de los riesgos, de las amenazas. De manera tal que si funcionara bien, puedes prever ataques, y eso se supone reduce violencias. Entonces, si México fuera de campañas, México no ha enseñado sistemas adecuados de inteligencia para prevenir violencias, pero tampoco ha enseñado contención a través del sistema penal, pues tampoco lo va a enseñar en campañas. Ahora, hay que agregar lo segundo, porque lo segundo tiene condiciones diferentes a las que históricamente habíamos mirado. Cuando yo llegué al tema, Mario, hace 35 años, parecía claro en la teoría, yo vi claridad y consenso en la teoría, en el sentido de que la delincuencia organizada en México no necesitaba atacar con violencia a los gobiernos porque trabajaba con ellos. Es decir, las mejores hipótesis o la mejor reconstrucción de la historia, como las hechas por el doctor Luis Astorga, con el famoso libro El siglo de las drogas, y un montón de materiales que se han venido para acá, nos dejaron ver que, por ejemplo, el negocio de las drogas ilegales se masificó bajo el control de gobernadores en el norte del país. Esto permitió entender que en la historia la delincuencia organizada y el aparato público y la élite específica llamada clase política tenían acuerdos. Se distribuían territorios, mercados, trasiego, etc. Luego viene lo que en general se entiende como nuestra transición democrática en términos de la fragmentación en el acceso al poder, colores múltiples accediendo al poder, y entonces una hipótesis bastante trabajada es que se rompieron los acuerdos. Hoy lo que tenemos es una violencia política cuya lectura, Mario, todavía no tenemos clara. ¿En qué sentido? ¿Por qué atacan? ¿Para qué atacan? Particularmente el para qué. Es decir, el propósito del asesinato y ataque a candidatas, candidatos, familiares de ellos, ellas, etcétera, el propósito es controlar gobiernos. El propósito es, decía por ejemplo Sergio Aguayo en una frase que me pareció verdaderamente terrible, decía, el narco ya está votando, por ejemplo. ¿Es eso lo que estamos viendo? ¿Estamos viendo violencia política porque los pactos que se entendieron históricamente no funcionan más? Parece que sí. Parece que lo que tenemos es una fragmentación de la violencia en donde el incentivo de salir a matar es un incentivo que se ha colocado en el centro de la disputa porque los incentivos históricos se cayeron. ¿Cuáles? Negociaciones pacíficas con alguna fuerza, ya sea del Estado o de determinadas organizaciones que
controlaban, es decir, que ponían orden, que se han colapsado. Es decir, la noticia pues, más grave de todas es que ni el Estado, ni organizaciones que en su momento, organizaciones criminales que en su momento fueron capaces de imponer el orden, ni el Estado ni esas organizaciones son hoy capaces de imponer orden que no sea a través de la violencia homicida, y en su caso ni así. Es decir, estamos en medio de una disputa que es anterior a la campaña, durante la campaña y posterior a la campaña, en donde se están disputando negocios y territorios, Mario, entendiendo que el Estado, y esto es fundamental, el Estado es un actor más ya en disputa en esta disputa por territorios y mercados. ¿Y qué implica esto para el ciudadano que ve que esto que decías de Sergio Aguayo, que hay un poder que define quién puede ser candidato y quién no, y que define quién se baja de la contienda y quién puede hacer campaña de veras para ganar y quién no? ¿Qué representa en términos de pérdida para el ciudadano? Bueno, pues en muchos lugares puede representar la pérdida de nuestra posibilidad de decidir quién gobierna. Hay que decirlo claramente. Si hay una fuerza, con violencia visible o no, hay una fuerza que está por encima del voto, eso quiere decir que el voto ha quedado superado por la violencia, por organizaciones violentas que pueden tener capturadas instituciones, segmentos de instituciones, que por cierto el gobierno sigue negando en su gravedad el problema, pero que lo vemos todos los días. Entonces, para el ciudadano lo que implica es que el voto se oriente o reoriente sin que ni siquiera podamos controlarlo y a veces ni siquiera saberlo. El voto se reorienta en cuanto a las opciones que tenemos, de manera tal que el crimen organizado estaría filtrando las opciones antes de que votemos por ellas. Bueno, vaya, por eso es quizá la principal amenaza para la democracia en este momento, esto que nos estás describiendo. Gracias, Ernesto, y ojalá podamos ir conversando de estos temas en estas semanas. Con mucho gusto, Mario. Muy buen día. Gracias, Ernesto. Abrazo, Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana en la Universidad Iberoamericana. Y con esto nos vamos. Se queda usted en buenas manos con toda la programación de Foro. Y yo le espero la próxima semana en punto de las 11. Que tenga usted un buen puente y una magnífica semana.